Bien, buenos días. Voy a presentar a la conferencia inaugural que va a abrir esta jornada. Josep Lluís Barona es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Interuniversitario López Piñero. Es también investigador invitado en centros tan importantes como el IROAST en Kumamoto, Japón, y del Rockefeller Archive Center de Nueva York. Es investigador también Salvador de Madariaga en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. Ha sido profesor en distintas universidades internacionales y ha impartido docencia en posgrados en Bergen, en Japón, en la Universidad de Bruselas. Su investigación se centra, y esto es lo que nos interesa muchísimo, en la dimensión social y política de la salud, el hambre, la nutrición en Europa en el periodo de entreguerras, de la que ha hecho distintas investigaciones y también ha publicado muchos libros y artículos en esta línea. Es investigador de muchos proyectos de investigación, en que el eje vertebrador de estos proyectos es el referente historiográfico para comprender cómo las sociedades van evolucionando, cómo las sociedades contemporáneas van evolucionando a través de estos hitos en la salud, en las enfermedades, en el tratamiento de estas enfermedades. También ha dedicado trabajos al exilio científico y médico en la historia de la fisiología contemporánea, etc. Pero todo esto en la sociedad que estamos viviendo y que vivimos, todos vosotros lo podéis encontrar en Internet. Así que dejo el protocolo y me voy a la parte más emocional. A mí me hace muchísima ilusión que cuando hace unos meses escribí a Josep Lluís Barona que a ver si podía venir a inaugurar la jornada con una conferencia, y me dijo que sí. ¿Y por qué me hace ilusión? Pues porque hace 23 años le invitamos para que fuera una de las personas que juzgaran mi tesis doctoral, y también dijo que sí. Y en esos momentos había 5 personas en los tribunales. Era una tesis muy interdisciplinaria, era la primera tesis de nuestro Instituto de Lingüística Aplicada, y había en el tribunal pues desde matemáticos, ingenieros, lingüistas computacionales y lingüistas, pero también estaba el médico, y el médico era el doctor Barona, y quizás nunca le dije gracias, y hoy tengo la oportunidad de decírselo, porque recuerdo todavía las palabras que me dijo en ese tribunal. Se leyó muy bien mi tesis, y eso es muy de agradecer, que alguien se lea muy bien la tesis de uno. Yo no he escuchado nunca, es decir, siempre que he escuchado al doctor Barona en una conferencia, no le he escuchado nada que no se pudiera utilizar. Comunica de manera muy clara, muy sabia, muy bien. Lo mismo que en las conferencias, en sus libros que han sido de referencia en nuestros proyectos. De hecho, el proyecto que Mercè Lorente ahora estaba contando partió justamente de la lectura de un libro del doctor Barona que se titula Salud, Tecnología y Saber Médico. Pero el primero que ya le leí, que era Introducción a la Medicina, no me dejó insensible, porque lo que yo leía lo entendía, y lo entendía de manera muy clara. Por todo eso, hoy le quiero agradecer, y seguro que va a ser una conferencia muy provechosa para todos, y va a dar un valor especial a este tercer HealthCom, y un tercer HealthCom que teníamos que hacer hace un año, pero que la pandemia no nos dejó, y que hoy lo hacemos con mucha más fuerza, y seguro que va a ser muy especial. Así que muchísimas gracias, doctor Barona.
que incluso me hace ilusión decir esto después de que hace 23 años fuera al revés. Él me diera la palabra a mí. O sea que... Ahora me sentaré. Buen día, buenos días. Después de esta presentación de Rosa Estopà es difícil empezar a hablar fríamente, ¿no? Normalmente estos actos introductorios y protocolarios suelen ser muy fríos y muy poco emocionales, y Rosa se ha emocionado y me ha emocionado. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias también por la invitación a estar aquí hoy, tanto a Rosa Estopà como a Mercè Llorente. Muchas gracias también a Jorge por su trabajo, Jorge Porras. Y me complace muchísimo, después de muchos años de colaboración con el IULA, hace ya un par de décadas e incluso algo más, regresar aquí con estas viejas jóvenes amigas que tanto activismo académico llevan a cabo con una intensidad y con una capacidad de trabajo que me resulta absolutamente sorprendente. Gracias a todos, y voy a empezar mi comunicación o mi ponencia. Me sentaré por razones técnicas, espero que me veáis. Hablar hoy en este HealthCom de comunicación, terminología y salud, e invitar a un historiador que hace ciencias sociales sobre el tema. Desde el principio entendí que de lo que se trataba era de que yo le diera un enfoque diacrónico, histórico, científico, social al tema. De modo que si alguna de las cosas que aporto puede ser de interés, seguro que la visión más actual va a estar discutida desde distintos puntos de vista a lo largo de la jornada. De modo que empiezo. Muchas gracias a todos. ¿Apago aquí? La comunicación con el enfermo, pervivencias y transformaciones, es el título que quise darle a esta visión que, por ser inaugural, pues pretende ser un poco panorámica y plantear esa visión que decía diacrónica de una cuestión que en estos momentos y desde hace ya algún tiempo tiene una complejidad probablemente insólita con respecto a lo que ha sido en el pasado. Pero yo me voy a remitir precisamente a la antigüedad y voy a tratar de hacer algunas referencias históricas al asunto de la relación médico-enfermo y del uso de la palabra y del lenguaje en el proceso sanador, en el proceso del acto médico. Lo voy a hacer desde la perspectiva de que vivimos en un mundo fundamentalmente globalizado en muchos aspectos, de forma que las prácticas médicas, los protocolos, la actividad que se da en el acto clínico tiende a universalizarse, tiende a mundializarse en muchos sentidos. Es consecuencia también de los procesos de tecnificación y de industrialización y también a la tendencia de los sistemas de salud a generar modelos que se internacionalizan. Sin embargo, como consecuencia de ello y de esta perspectiva sincrónica, tan homogeneizadora, por decirlo así, me interesa subrayar el origen y la evolución de esta cuestión que estamos tratando hoy y hacer referencia precisamente a nuestros orígenes en la cultura occidental. Por eso voy a comenzar, no sé si tapa esto que aparece por aquí, lo cierro. Y así mejor. Voy a comenzar precisamente por hacer referencia a dos textos de Pedro Laín Entralgo, que pasa por ser en los años 40, desde los años 40, el padre fundador de la historia de la medicina en España. Dos textos que tienen una orientación historiográfica muy peculiar de la época, ¿no? De la alta cultura académica, del enfoque filológico, del análisis de las ideas, y poco que ver con lo que en estos momentos se hace desde la historia social o desde la historia económica en relación con la salud. A pesar de eso,
la invitación del IULA, de Rosa y de Mercè, a participar hoy, me hizo pensar que podía ser interesante hacer una relectura, volverlos a mirar estos textos y ver cómo o hasta qué punto esa perspectiva más filosófica, más humanística, nos podía aportar alguna cosa nueva a lo que actualmente está, a la mirada que tenemos en estos momentos, a nuestra perspectiva. Y hasta cierto punto, habiéndolos leído hace décadas, me sorprendió encontrar en ellos ideas y cuestiones que me gustaría comentar brevemente hoy. De modo que a veces pensamos que las tendencias historiográficas caen en desuso, se vuelven obsoletas, son superadas por otras orientaciones más actuales o más modernas, pero luego con el paso del tiempo, cuando uno vuelve atrás, te das cuenta de que a veces hay que recuperar también algunas de las cuestiones que hemos perdido. Esta es un poco la lectura. El primer texto al que me refiero es de 1958. Tiene ya más de medio siglo, por tanto, 70 años casi, ¿no? Y es un librito de 350 páginas, quiero decir que no. La curación por la palabra en la antigüedad clásica. Un libro que en su momento pues, fue un libro de cabecera de esa alta cultura académica en el mundo de los médicos, en el mundo de la medicina fundamentalmente, en un momento en el que no se planteaba esa perspectiva interdisciplinar que ahora se intenta, se trata y pretende enriquecer otros campos profesionales o académicos. Laín en ese libro, en ese texto, insiste en una idea fundamental. He extraído 4 o 5 ideas que creo que es interesante traer aquí. Es bien sabido que desde la época antigua, en Grecia, en Roma, ahí está el fundamento de nuestro pensamiento y de nuestro saber médico, pero por lo que más nos implica más directamente aquí, de la terminología EI. De la terminología, vamos atrás, ahí. Del lenguaje médico, de la terminología médica. No me voy a referir a eso. Sabemos que una gran parte de las palabras que utilizamos, que utilizan los médicos y que utiliza la ciudadanía en general, tienen un origen griego o latino. Y esto no aporta mucho a lo que sabemos. Lo que sí que es nuevo y es diferente es el uso de la palabra en las relaciones médico-enfermo. El uso de la palabra como factor sanador, como elemento potencialmente curativo en la antigüedad, como un elemento fundamental, probablemente no solo en la cultura griega, que nos toca más directamente, o grecolatina, pero fundamentalmente griega, sino en cualquier forma de medicina cargada de religiosidad en la antigüedad o en las culturas indígenas. Yo creo que esto es bastante universal, ¿no? El poder curativo de la palabra, que es muy claro, que es evidente en la poesía, en la tragedia y en la gran literatura griega antigua, en los clásicos. Por una idea básica, que en las iglesias, en las formas de religiosidad orientales, está muy presente hasta la actualidad, que es el ensalmo, la capacidad curativa del poder místico de las palabras que se repiten y que llevan a la salud, que inducen a la salud, que sugieren. En los rituales griegos de carácter religioso, en los ritos órficos, en los ritos dionisíacos, pero también en las distintas formas de culto que en la antigüedad se llevaban a cabo hacia divinidades que tenían que ver con la salud y con la sanación, Igea, Apolo, Esculapio después, o Peito, la diosa de la persuasión, está muy presente, muy arraizado en esa cultura antigua, el poder persuasivo de la palabra. La necesidad la necesidad, diría, de el requisito de para llegar a la sanación y para la curación, el estar predispuesto y sugestionado a curarse, el creer en ello. Esto no solamente aparece en esa literatura de carácter artístico, teatral, poético, sino también en los textos presocráticos, que son fundamentalmente científicos y que tienen que ver con las concepciones del mundo, del cosmos, o en
grupos tan peculiares como los seguidores de Pitágoras, los pitagóricos, donde tanto los acusmáticos como los matemáticos pues utilizaban, por ejemplo, la música y la palabra para modificar el estado de ánimo, el equilibrio interior. Si en definitiva la salud es equilibrio interior, es armonía, en el sentido musical y en el sentido humano, esa armonía es necesario conseguirla a través de la serenidad, de la palabra, de la sofrosine, y Pitágoras, igual que los sofistas, lo tenían muy claro. Lo importante no es la verdad, sino la persuasión del otro. Trato de trazar un contexto cultural en el que la palabra es un elemento de comunicación, pero también de persuasión, de seducción, de convicción del otro respecto a su sanación. Diríamos una aproximación psíquica o psicosomática en la actualidad, de la que no sé si la medicina está muy imbuida en la actualidad o más bien va perdiendo fuerza en ello. Después hablaremos, ¿no? En Platón incluso encontramos la idea central de que no se puede curar el cuerpo sin curar el alma. Esto después los filósofos cristianos y los historiadores cristianos lo atribuirán evidentemente al cristianismo, y si encontramos los hospitales medievales, los hospitales asociados a las parroquias y otros, o los hospitales y los asilos medievales y protomodernos y hasta el siglo XIX en la beneficencia, quien ingresaba en un lugar como aquellos no ingresaba principalmente para ser intervenido quirúrgicamente o para ser curado de su enfermedad infecciosa, sino para curar el cuerpo y el alma. Y la lepra y el leproso es el ejemplo más claro de quien está enfermo del cuerpo, pero porque está enfermo del alma. El pecado, la falta, el desequilibrio interior o anímico como elemento fundamental en el concepto de enfermedad, no solo en la antigüedad, pero muy presente en la antigüedad. Y curiosamente, Laín pone de manifiesto algo que me parece importante, que es la idea de que la palabra se tiene necesariamente que usar. El concepto de ensalmo, que tiene una dimensión religiosa y que se puede llevar, por ejemplo, al hinduismo o al budismo en algunas maneras, la repetición de los sonidos o de las palabras, bellos discursos capaces de persuadir, dice, que nacen en las almas esa templanza, esa serenidad que los griegos llamaban sofrosine, ¿no? Es digamos, el fundamento de la salud, pero de la salud en un sentido no biológico exclusivamente, sino biológico y también anterior, please. Ahí vamos. Ahí. Bien, esta idea la desarrollará en cuanto a la relación médico-enfermo Laín en otro trabajo de una década posterior, de mediados de los años 60, que se titula precisamente La relación médico-enfermo. En esa obra, orientada desde la misma perspectiva, más bien filosófica, él distingue distintos contextos en los que la asistencia médica, la profesión sanadora, la profesión médica en relación con el acto clínico, se desarrolla desde la Edad Media hasta comienzos del siglo XX, durante lo que podemos llamar el final del antiguo régimen y el desarrollo de las sociedades liberales. Y distingue tres tipos de asistencia en esa sociedad, pongamos desde la Edad Media hasta que aparecen los sistemas nacionales de salud, más o menos, o las primeras iniciativas del estado de bienestar o del estado providencial, que son la asistencia hospitalaria, es decir, el hospital en el sentido más antiguo y tradicional del término, lugar de acogida. Mi abuela solía decir que al hospital se iba a morir, anatema, ¿no? Esta concepción del hospital como lugar de pobreza, lugar de acogida de gente destituida de la sociedad, para pobres principalmente, y que con la nueva medicina de laboratorio experimental, una figura de referencia como es el fisiólogo francés Claude Bernard, decía que esa medicina clínica o quirúrgica desarrollada junto al lecho del enfermo, en el que el médico observa
en el sentido tradicional hipocrático, es el punto de partida o la base sobre la cual hay que desarrollar la verdadera medicina, que es la experimental y de laboratorio, ¿no? Es una especie de antesala de ello. Ese hospital se transformará y es lo que fundamentalmente, desde mediados del siglo XX, dará lugar a nuestra realidad actual. Tecnología, sistemas nacionales de salud, hospital de especialidades, como el cambio más radical en la asistencia sanitaria que se da en la sociedad occidental y en general en el mundo, porque el modelo occidental se universaliza, se mundializa, es precisamente el cambio en el concepto, función social y estructura organizativa de los hospitales. Ese hospital, por tanto, eran hospitales de pobres, hospitales de marginados, y afectaban a los niños abandonados, a los sifilíticos, a los dementes, a los soldados que pasaban por allí, a los vagabundos, etcétera, etcétera. Pero junto a eso había una asistencia de clase media, de los campesinos, de la gente que tenía un cierto poder adquisitivo, que era la asistencia domiciliaria. Y esa asistencia domiciliaria da lugar al famoso médico de cabecera, médico familiar, que conocía a los enfermos desde el momento en el que enfermo como condición añadida, es decir, a las personas desde el momento en el que nacen hasta que van creciendo y así sucesivamente, el amigo de la familia de alguna manera, ¿no? Una relación muy personal y muy única, que es lo que quería subrayar de entrada, tanto en la concepción más antigua de la palabra como elemento sanador, y del médico como aquel que es capaz de generar confianza y sugestionar al paciente para ser curado. Hay un elemento de interacción humana, de relación personal, íntima, emocional. En esa asistencia domiciliaria, carente de una manera muy clara de cualquier tipo de tecnología sofisticada, pues esa relación del médico que conoce bien al enfermo se basa precisamente en esa confianza, en ese aspecto que, insisto, estamos hablando quizás de hasta mediados del siglo XX, es una tradición cultural que surge y que se genera desde la antigüedad. Junto a eso está el consultorio privado, en el que el médico recibe en su domicilio o en su consulta. Un médico privado que, por otra parte, no tiene una tarifa X para todos, sino que lo hace de manera gratuita o cobra en gallinas, manzanas o naranjas o patatas, o bien cobra en otros términos en función del rango y del nivel social del paciente, del enfermo que acude a él. Este modelo es un modelo que podemos pensar asociado a la creación de las profesiones liberales en el siglo XIX, principios del siglo XX. Con la industrialización, con la llegada a las ciudades, el médico y la relación entre el médico y el enfermo. Hablo del médico porque fundamentalmente la atención sanitaria tiene la figura del médico y después colateralmente hay profesionales sanitarios como la matrona, pero en muchos casos e instituciones también hay personal que es de carácter religioso más o menos especializada. Pero la profesionalización, por ejemplo, de la enfermería surge a partir de los años 20, 30 del siglo XX, no antes, ¿no? Pero insisto y subrayo la dimensión interhumana del acto y de la relación entre el médico y el enfermo, fundamentalmente interhumana, no mediatizada por la tecnología y no mediatizada por la administración o burocracia, en principio. Me parece la idea básica que quería. Vamos a la siguiente. ¿Puede ser? A lo mejor mediante la palabra, eso es. La curación por la palabra. Bueno, en la antigüedad, ¿esta venía aquí? Sí. En la antigüedad, hago un paso atrás, porque he estado hablando ahora del modelo de sociedad hasta el siglo XX. En la antigüedad decía que el ensalmo tiene un poder sanador y de predisposición a la curación, está dotado de él de una manera muy clara, ¿no? Y debe emplearse conjuntamente el uso de la palabra junto con la medicación.
La medicación fundamentalmente podía ser dieta, podía ser plantas, fitoterapia, algo muy sencillo. Pero cito literalmente a Laín: error muy extendido entre los hombres es querer ser separadamente médicos del alma y médicos del cuerpo. Es esto, aquí citando a Platón. Y además hay una sucesión bastante curiosa o peculiar, y es el hecho de que el ensalmo es el uso de la oración, digámoslo en términos religiosos si queréis, como algo obligatorio, tiene que ser anterior a la administración del medicamento, porque de otro modo el medicamento sin el ensalmo no sirve de nada. Primero hay que convencer, hay que seducir, hay que persuadir y después lo otro ayuda. Pero si quitamos lo primero, y esto está muy vinculado también a la idea de limpieza, de purificación que conlleva la idea de pérdida de equilibrio, pero como consecuencia de eso la propia enfermedad. En casi todos los rituales de cualquier sociedad, cualquier comunidad indígena, se utiliza el agua, el humo, el lavado, es limpieza. Limpieza es purificación del cuerpo y del alma. La curación es purificación del cuerpo y del alma, y el ensalmo es parte esencial de esa. Y ese elemento encierra otro concepto básico, que es el de catarsis. La idea de catarsis, que Aristóteles en su retórica no solamente desarrolla, sino que la aplica también y la utilizan también los médicos como terapeutas, ¿no? Desde la antigüedad, por tanto, la medicina hipocrática, el acto médico comienza con la palabra, con esa palabra que seduce, pero con una palabra que es más directamente enfocada al diagnóstico y al pronóstico de lo que le sucede al enfermo. La anamnesis, el interrogatorio, la conversación acerca del diálogo, acerca de lo que le sucede al potencial enfermo, al paciente. Es imprescindible la anamnesis. La anamnesis es la aportación de información para que el médico semiólogo analice, observe, escuche y observe. ¿Es suficiente? Bueno, aquí viene la segunda parte. Tras la anamnesis y la observación viene la exploración. Y la exploración puede ser en ese momento manual principalmente, o según las tradiciones culturales, alejada del propio cuerpo. Pero tanto en la tradición china como en la India como en la occidental, pues la observación de ciertas partes del pulso, la lengua, la auscultación, la observación de la orina, de las heces, del color de la piel, de la expresión del cuerpo, todo ello aportará toda una serie de datos. De manera que observación, exploración y el uso de la palabra, llamémosle ensalmo, siguiendo a Platón y a Laín, hace que el médico prescriba. La prescripción es la recomendación o el mandato de seguir una pauta determinada de vida, de toma de cierta medicación o lo que fuere, ¿no? Aristóteles decía en su retórica que primero hace falta la disposición del alma para curarse. Y esto en términos griegos le llamaba diatesis. Y en segundo lugar, la catarsis como forma de sanación, la implicación emocional. La palabra, por tanto, paso a ver si puede ser. Bien, es que esta venía antes de la anterior, por eso aquí ha habido un salto. Vamos ahora ahí. Supongamos que lo he dicho antes y que ahora estaba con los esquemas cronológicos o con la periodización. Bueno, en la práctica médica, por tanto, de esta profesionalización hasta el momento de la medicina como profesión liberal, en el siglo XIX, comienzos del siglo XX, creo que con los datos que he dado muy sucintamente se ve claramente que la relación entre el médico y el paciente, entre el ciudadano y el sanitario, es una relación básicamente verbal y personal o interhumana. Hay una dicotomía, sin embargo, de actores. No están en la misma posición, esto lo analiza bien Laín. El médico aparece en esa interacción humana
como experto, como figura venerable, respetable, con su barba blanca, con su bata blanca, con su imagen de persona sabia, docta, a respetar. Algo, por otra parte, que ha cambiado mucho respecto a la situación actual. Alguien que sabe, que es experto, que es especialista, frente a otra persona que requiere, que necesita, que está demandando ayuda porque sufre una situación excepcional en su vida. Estaba pensando en la enfermedad como metáfora, ¿no? de Susan Sontag, cuando dice que realmente la enfermedad es el lado oscuro de la vida, ¿no? Es la otra parte de la moneda, que excepcionalmente vivimos y que siempre queremos huir de ella, pero que aparece en algún momento. Y esto es lo que sucede al paciente, al enfermo, al que requiere atención. De repente la parte bonita, feliz, de bienestar se le ha truncado oscura y entonces busca al médico. Busca al especialista y lo busca en una situación de desamparo. Por tanto, en este momento de la relación entre el médico y el enfermo, el médico aporta seguridad, quizá con esos ensalmos o con esa capacidad de seducción y de uso de la palabra, pero también es alguien que tiene prestigio, que consigue prestigio en esa actividad, en esa interacción, mientras que el paciente, con su fractura biográfica, lo que está demandando es volver a la parte soleada y bonita de la vida, ¿no? Superar ese bache si es que es posible. Bueno, el médico obtiene prestigio, obtiene recursos, salario, está desarrollando una actividad profesional, sea en el plano individual como profesional liberal o sea en el sistema de salud. La desigualdad de roles y la comparación entre ellos es importante a la hora de entender que la situación es distinta. En ese sentido, y de manera creciente, para que esa relación personal sea fácil o se facilite, es muy importante que la concepción de lo que está pasando en uno y otro lado pues sea adecuada, ¿no? La importancia de la educación sanitaria, por eso las campañas desde finales del siglo XIX de higienización, de enseñar higiene en las escuelas, de dar principios básicos acerca de la prevención de la enfermedad, etc. Paso a la siguiente. ¿Pasas tú? Bien. Bueno, este modelo tradicional o esa referencia en la relación médico-enfermo empieza a transformarse a comienzos del siglo XX cuando comienza la tecnología. Es curioso que algo tan familiar como hacerse un análisis de sangre o hacerse un análisis químico de orina o una prueba bacteriológica o serológica sea algo que, si lo miramos con perspectiva histórica, es relativamente reciente. La primera tecnología que se introduce en la medicina son los rayos X y Röntgen publicó su trabajo en una revista de física sobre los efectos y la capacidad que podían tener los rayos X para visualizar dentro del cuerpo en 1896, me parece recordar, o 94. Por ahí andaba la cosa, ¿no? Yo sé que en el 96 ya Peset Cervera, un catedrático de Valencia, ya tenemos en el museo una radiografía practicada por él. Inmediatamente se aplica. Una tecnología que empieza a crear el mito y el sueño de la capacidad de la medicina de ver en el interior del cuerpo del paciente sin tener que asesinarlo para eso. Porque las disecciones se practican sobre cadáveres, pero cualquier forma de vivisección conlleva la necesaria consecuencia, ¿no? Y esto sucesivamente, desde las primeras décadas del siglo XX, lleva a la introducción de toda una serie de instrumental, fundamentalmente diagnóstico, y también de investigación experimental en fisiología, en terapéutica, en microbiología y bacteriología. Se introduce el oftalmoscopio, el electrocardiograma inmediatamente después, a principios del siglo XX, y toda una serie de elementos. Es decir, a comienzos del siglo XX empieza la tecnología sanitaria y eso transformará o aportará un elemento más a la relación entre el médico sanador y el paciente como demandante de salud. La técnica, el instrumental exploratorio terapéutico que se convierte en un objeto simbólico también.
a mejor tecnología, mejor atención médica, más seguridad. Es decir, sustituimos la seducción por la palabra y la confianza en la palabra como elemento de curación, transferimos esa idea a la tecnología como sustentadora de esa capacidad de curación. El aparato y la tecnología aumenta la confianza del enfermo, que va a este doctor o a esta clínica porque tiene más o mejor tecnología, pero al mismo tiempo se pone en el medio, interfiere entre el médico y el paciente. Un elemento de interferencia que puede ser positivo o puede generar distancia en función de hasta qué punto la tecnología multiplica o deshumaniza en el sentido de relación bilateral esa relación. La anamnesis, la observación, la exploración están ahí, pero el instrumental ya aporta mucho más. El instrumental de laboratorio, la química, la física de radiaciones aplicada a la observación del interior del cuerpo. Esa comunicación entre la persona enferma y la persona capaz de ayudar técnicamente se verá cada vez más compleja con el inicio de la transformación de lo que antes comentaba del hospital, de un hospital de pobres a un hospital tecnológico. Cuando la tecnología se vuelve cada vez más compleja, cada vez más cara y cada vez más amplia, en un sentido transdisciplinar dentro de la medicina, será un elemento fundamental. Esta es otra cuestión que valdría la pena desarrollar, a la creación de especialidades dentro de la medicina y, por tanto, a la división del conocimiento médico en función de cuestiones de carácter tecnológico o por desarrollo tecnológico. Una sola persona, una sola clínica personal no puede integrar la pluralidad y la gran cantidad de máquinas que van a desarrollarse. El paciente, al fin y al cabo, en definitiva, cuando alguien se encuentra mal o pasa a ser de su mundo luminoso de Sontag a su mundo más oscuro o lo intuye, tiene capacidad de decisión. Puede percibir que no se encuentra bien, que tiene síntomas, que le duele la cabeza, que está flojo, que no reacciona, y ante eso puede simplemente tirar adelante o tomarse determinada pastilla o tomarse unas vacaciones. Es decir, hay un primer momento en la percepción de la enfermedad que depende de las sensaciones personales. Esta es una primera manera de transición de ser sano a pasar a ser enfermo. La segunda surge muchas veces de la casualidad. Uno va a hacerse un chequeo, un análisis de rutina o una exploración y le dicen que tiene el PSA, el antígeno prostático, a 25, o que su colesterol es de 320, etcétera, etcétera. Y le dice, usted está enfermo. Oiga, yo estoy perfectamente bien. No, tiene este problema y la tensión y no sé qué, ¿no? Casualidad. O a veces es un accidente lo que te convierte en enfermo. Ante todo ello, evidentemente, la condición de enfermo implica, en la acción médico-enfermo, implica unos síntomas, vamos a la anamnesis, y después esos síntomas el personal sanitario los transformará en la medida de lo posible, cada vez más posible, en signos de enfermedad, que son pruebas explícitas medibles. Me duele la cabeza, síntoma. Signo, hipertensión, usted tiene 18, le duele por un aumento, etcétera, ¿no? De manera que la transformación implica el uso de la tecnología y crea y altera de alguna manera ese trasfondo, esa red de entorno familiar en torno a ello. Pero insisto en esta cuestión, la persona afectada, el candidato a enfermo, es alguien que decide en un primer momento qué hacer. Y eso muchas veces tiene que ver con la propia cultura o con la situación en la que está. Pienso, un dolor de muelas intenso. Uno se puede ir a urgencias, absolutamente destrozado y escandalizado, o puede seguir con su vida normal porque considera que eso forma parte de aquello que sucede en la vida. La reacción cambia y es distinta y tiene que ver con elementos culturales. No es igual hace 50 años que ahora, ni en una zona rural
que en una zona urbana, ni entre gente de 20 años que en la de 65, ¿no? Puede ser que el enfermo decida mantener su vida cotidiana o que decida que ha pasado a la parte oscura de la moneda y, por tanto, pues que es un paciente, que es un enfermo. Y entonces también, ojo, puede decidir, bueno, voy a resolverme el problema por mí mismo, autotratamiento. O puede decidir que va al centro de salud o directamente al médico de urgencias o a un curandero, a un sanador, a un acupuntor o al pluralismo asistencial que hay en cualquiera de nuestras sociedades es muy amplio y, por tanto, puede haber otras alternativas, ¿no? Y esta es una decisión inicial. A partir de ahí iniciará un itinerario terapéutico que no nos interesa continuar aquí porque si no me alargaría más de lo que me van a permitir mis... Tenemos todavía un poquito. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial hay dos factores en la segunda mitad del siglo XX y esto ya nos lleva al presente. Hay dos factores que son esenciales en la transformación de ese acto clínico y relación médico-enfermo. A uno ya me he referido, que es lo que podemos calificar de revolución tecnológica. Desde los rayos X a finales del siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial, se introducen muchas tecnologías que venían incluso de la propia guerra, el láser, el ecógrafo y otras muchas cosas. El desarrollo de la física de partículas, de la informática, de la electrónica. La tecnología, digámosle la revolución tecnológica, particularmente de la biotecnología y de la medicina en las últimas 2-3 décadas, ¿no? Esa relación médico-enfermo ya no es claramente una relación de dos personas que hablan, se comunican y a través de la palabra sugestiva van a predisponer para la curación. Algo ha cambiado. Los escenarios también son distintos y el segundo elemento fundamental es el hospital, pero el hospital como locus, como lugar, espacio central del Sistema Nacional de Salud. Los modelos asistenciales, cuando tanto se ha hablado a propósito de esta pandemia, de la epidemia de 1918, la diferencia fundamental era que no existían sistemas nacionales de salud en 1918 en ningún país del mundo. Y por tanto la respuesta política no podía ser una respuesta basada en el uso de toda una serie de instituciones y de organizaciones que intervengan o que se ponen alerta en torno a eso. Bueno, pues la organización asistencial es, el paciente se encuentra con la tecnología, con la organización asistencial y con el personal sanitario. Además, dentro del personal sanitario es plural y hay un pluralismo también en cuanto a la especialización en medicina, un fenómeno que se da sobre todo y fundamentalmente en el mundo sanitario, más que ningún otro. Y que supongo que también interfiere, os interesa la comunicación y el lenguaje, el hecho de que, bueno, hay otras profesiones donde ha habido especialidades, en la ingeniería o en arquitectura, pero no en la medida de especialismo y subespecialismo que se da en el mundo médico-sanitario. Esto hace, junto con la telemedicina, etcétera, etcétera, que la perspectiva desde la que se abordan los problemas ya es muy plural y no depende del médico y del enfermo en sí. Yo a los estudiantes de medicina, con los que hablo casi todos los días, al principio de curso, a los de primero, siempre lo que les digo es que ojo, porque uno viene aquí queriendo ser médico y lo que tiene que tener claro es que cuando curse los 6 años de carrera, haga el MIR y sea médico, lo que va a ser es un agente, un actor dentro de un sistema nacional de salud que opera y que le da un rol y le da un sentido y unos conocimientos y un campo de acción, pero dentro de una organización social importante y que no es una cuestión individual. Yo quiero ser cirujano cardiovascular y como tal voy a vivir. Vas a estar trabajando en una organización, en una estructura social. Por otra parte, el otro elemento fundamental de revoluciones son las redes sociales. ¿Qué os voy a decir sobre eso? Que no sepáis mejor que yo. Nuevas vías de acceso a la información y al conocimiento, la importancia que en la relación médico-paciente, médico-enfermo tiene en este sentido el impacto y también la democratización. O sea, frente a esa figura
desvalida, que acude al médico prestigioso de bata blanca y barba blanca, ahora en estos momentos la democratización quiere decir que el ciudadano enfermo tiene derecho frente a todo lo que estamos diciendo y por tanto tiene una voz en ese contexto. Y a veces esa voz incluso es, no sé cómo calificarla, pero es una voz que pone en riesgo incluso la expertise del especialista o del médico. Lo pone en duda porque hay tantas vías de acceso a la información que esa distancia queda borrada con criterios dudosos, al menos, desde ese punto de vista. Pasamos a la siguiente. Bien. Bueno, acá voy acabando, ¿no? Empecé por Platón y por los presocráticos y por Laín. ¿Cómo podíamos hacer un esquema actual de lo que está sucediendo o de cuáles son las redes de acción en este momento, cuando uno es un ciudadano que piensa que está enfermo, con qué elementos interactúa, ¿no? A mí me ha parecido interesante traer aquí la teoría o una propuesta que hizo, él se autodefine como antropólogo de la ciencia, que es Bruno Latour. Bruno Latour, junto con otros científicos sociales, llevaron a cabo una serie de experimentos en relación con sociología de la ciencia y de la investigación, cuestionando muchas cosas, y fue en los años 80-90 del siglo pasado bastante revolucionario. Pero en un momento determinado, él, ya digo, junto con otros actores de la École des Mines de París, Latour trabajó en Estados Unidos, bueno, vive todavía y acaban de darle un premio importantísimo en reconocimiento a su labor, publicó a principios del siglo XXI una idea que es la Actor Network Theory, la teoría del actor red, que se puede aplicar a la investigación científica, paso, que es lo que la ha hecho fundamentalmente, pero también tiene un trasfondo más profundo. Lo primero que él ha puesto en cuestionamiento, ha cuestionado, es el concepto de modernidad que hemos construido desde la Ilustración. Una modernidad en la que la relación entre la naturaleza y lo humano y la humanidad se conciben como dos cuestiones separadas. Dicho de una manera muy pedestre, pero podríamos decir que nuestra modernidad ilustrada considera que nosotros como seres humanos, siendo inteligentes y teniendo las luces y la racionalidad, tenemos el derecho y la posibilidad de ser felices sabiendo utilizar de una manera, poniendo a nuestra disposición lo que la naturaleza nos da, separando ambas cuestiones como dos cuestiones separables. Latour critica esta idea, la idea de dominar la naturaleza al servicio del bienestar y de la felicidad humana, y lo que viene a decir es que hay una única unidad, vuelve otra vez quizás a una idea muy antigua, muy clásica, el microcosmos y el macrocosmos, de tal forma que en esa teoría del actor network, del actor red, podemos decir que él desarrolla, indica que cualquier situación viene dada en investigación científica, etcétera, por toda una serie de elementos que interactúan entre sí y que en esa interacción no es estática, sino que es dinámica. Ahora pondré el ejemplo quizás de la pandemia de COVID, que es nos toca de una manera muy directa. Él esto lo aplicó como antropólogo al análisis de lo que se hace en los laboratorios de investigación en Estados Unidos. Escribió un libro muy polémico que se titulaba La pasteurización de Francia y los efectos de la bacteriología y de la microbiología en el mundo occidental y cómo eso alteró la conducta y el uso de los cuerpos y demás, ¿no? Bueno, ¿por qué no llevamos esta idea del actor red a la comunicación con el paciente? No solo hay una relación interhumana, sino que el paciente interactúa con el personal sanitario, pero también con la burocracia, también con los diversos elementos técnicos que van a intervenir en sus mecanismos de exploración o de tratamiento, con las compañías aseguradoras,
etcétera, etcétera, ¿no? Con los virus y los microbios que le van a provocar o no la enfermedad. Bueno, pues en este sentido yo la he liado aquí, he puesto aquí la red. Una red que seguramente es más amplia que lo que yo he puesto, ¿no? Pero ahí está el paciente y vemos que el paciente pues tiene que entenderse en su diálogo, en su conversación con el sistema sanitario en general, con el personal sanitario, con los especialistas y subespecialistas, interactúa también con las tecnologías, tanto diagnósticas como terapéuticas, mantiene su salud o la pone en riesgo en función de su entorno físico, que puede ser más saludable o menos, la contaminación ambiental, la contaminación microbiana, que viene además con una constitución o con una identidad genética determinada y que vive en un entorno social en el que sus hábitos, las condiciones de vida, su alimentación, sus prácticas deportivas o no, su tabaquismo, pues van a influir también en todo ello. Y todo eso además lo entiende o lo tiene que interactuar, tiene que hacer, combinarlo con el conocimiento que puede adquirir a través de redes sociales y otras. Y aquí pues últimamente están muy de moda y aportan una información quizá muy útil, pero también muy controvertida. Por ejemplo, las apps médicas, ¿no? Los relojes que al mismo tiempo que caminas y te cuentan los pasos, te hacen un electrocardiograma. Tengo algún pariente cercano que trabaja de medicina de urgencias y más de una vez pues ven gente que su reloj de Apple le ha dicho que estaba a punto de morirse y que se van a urgencias por razón de eso. Y no es una anécdota inventada, es absolutamente real, ¿no? Entonces la información que aportan las redes sociales distorsiona o da oportunidades también, pero aquí hay una cuestión muy básica y que cada vez creo está más en riesgo, que es la distinción entre información y conocimiento. La información está accesible, la información fiable, la información ficticia o manipulada, la información nos invade. Pero realmente, y esto es un problema, darle a la información toda la credibilidad, es decir, aceptar que es consecuencia del conocimiento, hace que nos desconcierte y hace que no tengamos criterio para separar lo que es fiable y lo que es bueno de lo que no lo es. Este es un riesgo muy importante en estos momentos en la comunicación. En ese sentido, pues han surgido, sobre todo en la última década o década y media, asociaciones de pacientes y comunidades de pacientes que, en relación con problemas concretos, cáncer infantil, el cáncer de mama, el Alzheimer y cosas así, pues han intentado influir en toda esta red de interacciones en el mundo médico. Bueno, y todo eso también en un contexto de una organización o de un modelo sanitario en la que intervienen lo privado y lo público. Bueno, ya digo, esta propuesta de esquema seguramente es francamente mejorable y podría dar lugar quizás a un seminario o a una mesa redonda para ir suprimiendo o modificando cosas. Pero sí que he pretendido para acabar comparar esa palabra seductora inicial, ese ensalmo curador inicial que el médico y el enfermo utilizan para sanar como un elemento básico, a la transformación en este contexto absolutamente, a mí me asusta, ¿no? Como paciente. Me asusta porque manejar todo esto de una manera equilibrada supone pues mucho desconcierto y creo que tiene mucho que ver con el mundo en que vivimos. La complejidad genera incertidumbre y genera también inseguridad en muchos sentidos, ¿no? Bueno, pues esta sería mi última diapositiva. El testimonio de la transformación de una interacción médico-enfermo exclusivamente y básicamente humana, la pérdida de poder del ensalmo de la palabra o de la catarsis como elemento comunicativo. El enfermo, el paciente, no tiene un interlocutor, sino que hay quien le hace el análisis, otro le hace la ecografía, un tercero le atiende porque su problema es oncológico, pero como afecta al sistema sanguíneo, pues entonces lo ve el hematólogo también. Esta pluralidad
genera problemas e interferencias que tienen que ver con la presencia abrumadora de la tecnología y con una burocracia que dificulta bastante lo que estamos diciendo, incluyendo los procesos informáticos. Y después con una dinámica de interacción en todos estos elementos que venían en la diapositiva anterior que es variable. Pensemos, y acabo aquí, pensemos en la pandemia. En la pandemia, ¿qué es lo que ha influido principalmente? Pues hay un elemento esencial que es el virus. Pero luego hay otros elementos que en el desarrollo de la pandemia nos la tienen que hacer comprensible, que es la respuesta social, la organización sanitaria, los recursos técnicos. Quizá en un primer momento el elemento dinamizador de esa red de actores era aislar y determinar el virus y de alguna manera reconstruirlo. Era un problema biológico. Esto es lo que tiraba de la respuesta social. Pero después de eso, cuando empezó a entrar gente en las UCIs, lo fundamental era conseguir respiradores y a lo mejor el virus ya está ahí como agente dentro de esta red de actores, como actor, pero el volcarse en el análisis y en la respuesta social era buscar recursos técnicos para paliar los efectos del virus, o mascarillas, o reforzar las UCIs. Es decir, en esa red de actores, en función de cómo evoluciona el proceso, cobran importancia el elemento fundamental. Puede ser la investigación bacteriológica, puede ser el desarrollo de la vacuna, que ha sido el elemento posterior fundamental. La vacuna es lo importante en un momento determinado, en otro momento determinado lo fue la síntesis del virus, en otro lo fue el conseguir recursos sanitarios para las UCIs o la atención primaria. Todos esos, si analizamos el coronavirus o el COVID como enfermedad, podemos también trazar un esquema parecido a este y ver en cada momento cómo esos actores van cambiando en la importancia de la que tiran del problema. Bueno, pues casi siempre me pasa que acabo mis charlas o mis clases con una sensación un poco de pesimismo en el sentido de que bueno, la dificultad de coordinar toda esta inmensa red de elementos que interfieren o que actúan y ser capaz de coordinarlo hace que si miramos la mirada atrás, echamos la mirada atrás cuando la gente moría de enfermedades infecciosas, pero tenía el privilegio de la palabra seductora, pues que a veces uno eche de menos esa calma que le lleva a morir de cuando en la época de Platón los médicos hablaban con los pacientes, les observaban y simplemente les planteaban una indicación terapéutica sencilla. La transformación ha sido muy radical y el reto que tenemos es absolutamente desbordable, creo yo, desde mi punto de vista. Esto es lo que quería presentar aquí, espero que os haya interesado y bueno, estoy a vuestra disposición si a lo largo de la sesión queréis que hablemos alguna cosa. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, que os decía, por esta magnífica conferencia, por las palabras tan seductoras del doctor Barona, que nos ha hecho un recorrido filosófico social desde Hipócrates hasta la actualidad, en este complejo mundo de la relación profesional de la salud paciente, en donde las cosas se nos han complicado muchísimo y él ha trazado y ha puesto encima de la mesa muchos de los ítems que quizás en las distintas conferencias o ponencias que vienen después iremos tocando, iremos reflexionando. Muchísimas gracias.